el desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Durante la revolución, en distintas partes del país se levantaron en armas grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Algunos de ellos elaboraron documentos en los que plasmaron sus demandas. Con el Plan de Ayala, el movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas, por lo que los peones, los jornaleros y otros trabajadores del campo del centro y sur del país se unieron a dicho movimiento. El movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los campesinos en el norte del país, quienes reclamaban tierras para trabajar. Villa elaboró la Ley General Agraria, en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila durante el gobierno de Francisco I. Madero y a la muerte de este se convirtió en el principal líder revolucionario. En septiembre de 1916, Carranza convocó un Congreso Constituyente en Querétaro, que elaboró y promulgó una nueva Constitución para impulsar la industria y favorecer la educación. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de México un país próspero y moderno. Un caudillo es un líder que por sus cualidades personales es reconocido como jefe político y militar. A cambio del apoyo y lealtad de sus seguidores, los caudillos realizaban acciones para satisfacer sus demandas. Un dato interesante: el ferrocarril fue un medio de transporte muy utilizado durante la Revolución. Facilitó el traslado de grandes ejércitos a lugares distantes. Esto le dio al movimiento armado un carácter dinámico. Por eso, en los testimonios de la época, como son fotografías, películas y corridos, muchas veces los trenes figuran como protagonistas. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Villa y Zapata, quienes no estuvieron de acuerdo con él porque pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas y por otro lado, los villistas y zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito el ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley General Agraria. Un dato interesante: muchas veces los niños de entre 7 y 12 años desempeñaron diferentes actividades durante la lucha revolucionaria. Aunque algunos participaron en el combate, otros tuvieron tareas como tocar el redoble de tambores o ejecutar la diana militar. También fueron aguadores, caballerangos, mensajeros, centinelas y ayudaban a cocinar.